todo este pleito que han querido también, porque esto del pleito lo han querido tramposamente llevar los medios de comunicación entre Grupo México de la REA con López Obrador. Todo esto es una expresión de lo que les acabo de ilustrar, de ese trabajo de imaginación, de imaginarnos el dragón y las cabezas. Aquí lo que estamos viendo es como una de las cabezas de ese dragón, de ese sistema salinista neoliberal, que es la oligarquía económica, está haciendo un escándalo muy grande por menos de 100 y tantos kilómetros que les están, y ni siquiera es que se los estén quitando, porque esos kilómetros, esas vías son de la nación. Pero el problema de esta oligarquía fue que como las invitaron a ser dueños y a devorarse al país por más de 36 años, es muy complicado que entiendan de otra forma el hecho de que lo que ellos tienen como privilegios, de lo que se han enriquecido y de lo que lo ha llevado a la REA a convertirse en el segundo más rico del país y dentro de los 100 más grandes millonarios magnates del mundo entero, no es un derecho. Fue a través de corrupción, fue a través de privilegios. Y ahora que el Estado cumple a cabalidad con su misión, con su objetivo primordial, que es garantizar la felicidad, el bienestar de las mayorías, entonces hablan como un proceso de expropiación. Pero todo este ambiente que está creando los medios de comunicación está perfecto para ilustrar cómo esta cabeza del dragón, que es el poder económico, va a tener el apoyo de otra cabeza del dragón posiblemente, que es la del poder judicial. Como nunca antes, y es bien importante esto, como nunca antes en los 5 años de gobierno del presidente López Obrador, habíamos visto una corte tan descarada y abiertamente conservadora y afín al régimen salinista neoliberal. No lo habíamos visto en su plenitud. Nos quejábamos muchísimo y hablábamos de los medios de comunicación como un ente al interior, como parte del régimen que tenía una reacción, porque son medios del gran capital, y tenían reacciones coléricas impresionantes, al grado de no importarles absolutamente nada y mostrarse como monstruos. Pero ahora con Norma Piña, que fue estratégicamente puesta en ese espacio, en ese lugar, hemos visto cómo hay una degradación muy rápida del Poder Judicial para abiertamente y sin ningún miedo al juicio social, a ir beneficiando a las grandes empresas, a esa cabeza del régimen salinista neoliberal, que es la oligarquía, que son todo lo que tiene que ver con el poder económico. Hay una cuestión, a ver, ¿qué pasó con la REA y qué pasó con Grupo México? Esto ya tenía un tiempo en el que el presidente sabía que se tenía que llegar a una negociación con la REA y con Grupo México. Ya había habido muchísima comunicación, había habido un diálogo, no tiene esto de que fue el fin de semana, no, tiene muchísimo tiempo. Y había dentro de las negociaciones que se llevaron a cabo, porque además hay que decirlo que el presidente López Obrador podía y puede, en completo uso de sus facultades legales y constitucionales, hacer lo que está haciendo, ¿sí? O sea, ¿a qué voy con esto? Ni siquiera tendría que haber llegado a una negociación como sí la hubo por mucho tiempo. El presidente es una persona que no es autoritaria, es una persona democrática, es una persona que respeta las leyes, que respeta la ley, que respeta la Constitución, y en ese entendido, todavía además es una persona que escucha e invitó a una serie de diálogo con el empresario Larrea, con Germán y con otros más del propio Grupo México, y habían llegado a ciertas negociaciones importantes. Una de estas negociaciones que se tenía pensado eran algunas cosas. Bueno, el gobierno también no había puesto, como no lo ha puesto, ningún mal de ojo, por decirlo así, en cuestión de la compra o la posible compra de Banamex por parte de Grupo México. Y a cambio lo que había venido o acompañado de esa negociación, lo que se había pedido al empresario que ya habían acordado,
porque hoy Reforma dice que quien, no que quien se bajó o traicionó el proceso de negociación había sido López Obrador, y es totalmente mentira. Quien traiciona lo acordado, no por una semana de diálogo, sino ya por más de un año de diálogo con respecto a este tema, era justamente hablar sobre desistir de un litigio por el tramo 5 del Tren Maya y por el otro lado ceder las vías férreas al gobierno que se requiere para este corredor interoceánico. Ya había habido una negociación en donde ya se había aceptado con bastante tiempo atrás estas condicionantes, esta negociación. Ya se había quedado en eso. Las cosas fueron cambiando, evidentemente, porque Larrea pues, es una persona que no solamente es Larrea, o sea, él es el presidente del grupo, pero el grupo tiene otros inversionistas. El grupo tiene consejeros, bueno, les pagan muchísimo, consejeros de empresariales del consejo administrativo, que son los que ven la parte económica, expertos en el tema, le fueron mal aconsejando a Larrea de tal forma que llegó a lo absurdo de condicionar lo que él ya había aceptado en un principio a cambio de más de 9,000 millones de pesos como indemnización, lo que es una clara y abierta y completa burla. Pero a lo que voy es, ¿qué va a pasar ahora? Porque el presidente dice, no les estamos quitando nada porque esto no les pertenece a ellos. Le pertenece a la nación, lo estamos recuperando para lo que originalmente fue hecho, que es el beneficio de la nación. No es algo que le haya costado a la iniciativa privada, no es algo que con sacrificios del dinero de los empresarios se haya construido y que por eso ahora digan nos lo están quitando. Es como las herencias, querida audiencia. Ahí están los hermanos, ¿verdad? Peleándose, hasta matándose por casas, por la herencia, cuando no les costó ni un pepino la herencia de la mamá, del papá o de los abuelos. Están peleándose. Es así como está nuestra oligarquía mexicana. Peleándose por cosas que no les costó, que no tuvieron ningún sacrificio en sus carteras para tenerlo y que les ha beneficiado muchísimo. Y además, oigan, estamos hablando de ciento y tantos kilómetros cuando se les ha concesionado miles de kilómetros a este Grupo México, del cual han sacado muchísimo jugo de dinero. Es uno de los grandes negocios. La parte del transporte de carga es uno de los grandes negocios. No sé a quién se le ocurrió, bueno, sí sabemos a quién se les ocurrió, pensar que esto de las vías ya no iba a ser negocio cuando sigue siendo el tren una de las vías para el desarrollo de justamente el estar transportando las mercancías. Como sabían que era un negocio muy grande, se privatizaron todas las vías férreas de nuestro país, se entregaron en el periodo de Ernesto Zedillo, porque sabían que eso iba a ser un gran negocio y se lo entregaron a un grupo de oligarcas que pertenecen a este grupo al que yo llamo salinista neoliberal. Lo han explotado, se han beneficiado de él, se les ha entregado completamente, incluso ni siquiera en condiciones legales claras, se les ha entregado toda esta cantidad de territorio y toda esta cantidad de concesiones. No les ha costado absolutamente nada. Por supuesto, faltaba más. Dicen, el mantenimiento, pues faltaba más que si te estamos concesionando un bien que es de la nación y tú lo estés ocupando para tu beneficio personal y no le inviertas para por lo menos tenerlo de una forma digna, de una forma que pueda ser funcional. Pero a esta oligarquía, querida audiencia, no le costó absolutamente nada de lo que ahora están pidiendo o están acusando que el gobierno se los está quitando y que se está dando una mala señal en las finanzas internacionales, porque es la primera expropiación de López Obrador y de ahí van a venir muchas más, dicen, y vamos a hacer Venezuela y toda esta política latinoamericana que les gusta mucho hacer alusión. Bueno, ojo, porque aquí es donde esta cabeza del dragón del poder económico va a encontrar, pues no es una alianza, son parte de lo mismo.
a la cabeza del Poder Judicial, esa cabeza de dragón que también es el Poder Judicial, como nunca antes abiertamente a favor de la corrupción, a favor del régimen, del antiguo régimen, es muy probable que este pleito pueda acabar en manos de una cuestión de los ministros. De hecho, quiero decirles que Grupo México tiene esa intención, está viendo, me dicen, todos los escenarios jurídicos, como tiene que ser, están viendo todos los escenarios, pero lo que les puedo decir es que hay una amistad entre muchos de los ejecutivos de Grupo México con diversas vocalías de la Corte, es decir, hay una representación abierta de los intereses de Grupo México en la Corte, pero mucho más que eso, porque eso es muy grave, pero existe en todos lados. Hay una amistad personal del magnate de la REA con la ministra Norma Piña. Entonces, como nunca antes, estamos viendo la lucha del poder económico aliado con otros más que son sus aliados y que son parte de ese mismo régimen en contra del poder político. Que hoy el poder político tiene una representación popular en el presidente de la República y en el proyecto de nación que enarbola el presidente de la República. Entonces, lo que vamos a ver es, hay varias vías. Una de las vías que el presidente ha dicho y lo dijo hoy en la mañanera es el diálogo. No vamos a parar en dialogar, las puertas están abiertas para seguir dialogando, las puertas están abiertas para seguir yendo a los arreglos. Lo que no se va a tolerar y lo que no se va a permitir es que ese diálogo vaya supeditado de una forma autoritaria por parte del empresario de querer pedir una indemnización ridícula de más de 9,000 millones de pesos. Esas condiciones en donde los oligarcas ponían las condiciones a la clase política, al presidente en turno que funcionaba más como un gerente, ese tiempo ya se acabó. Ahora hay un presidente en uso pleno de sus facultades legales y constitucionales y legítimas por medio del apoyo popular, no solo expresada en las urnas, por las cuales llega a ese puesto, sino además con todo el respaldo popular que nos muestran las encuestas, que son y van del 70 al 80%. Entonces, ojo con esto, porque va a empezar esa posibilidad de que la Corte, con todas esas amistades y todo esto que le estoy diciendo, vaya a defender con todo a alguien que es parte de del propio régimen. Por eso es importante que para llegar a este punto hayamos hablado en semanas anteriores cómo se confeccionó el régimen salinista neoliberal, cómo se fue arreglando, cómo se fue hasta en la parte psicológica, ¿saben ustedes? Porque yo les he dicho aquí que cuando Salinas empieza a crear la oligarquía mexicana, no los invita a ser parte del negocio, los invita a ser parte como amos y señores del país. No les da un puesto de directivo, los invita a ser dueños del país, los invita literalmente a devorarse el país. Entonces cambia la esencia. No es lo mismo ser un director o un gerente de una empresa que ser el dueño de una empresa. Y los empresarios mexicanos, que son más parecidos a una oligarquía y más parecidos en mucho sentido a un grupo delincuencial muy bien organizado, no han entendido esa parte. Que lo que ahora está pasando en el país es que tenemos a un presidente que representa los intereses de las mayorías y que eso que ellos recibieron como privilegios a través del saqueo, de la corrupción, de la privatización, todo ese proceso no va a regresar a nuestro país. Y eso, pues va a tener este tema, va a seguir dando muchísimo de qué hablar. Este solo es el inicio, vamos a irlo contando a lo largo de los días, porque sin duda que va a ser uno de los temas más importantes y con los que ya, por cierto, desde hoy, medios de comunicación y todos ellos están empezando a hablar de una narrativa de que vamos a entrar a un proceso ya de un presidente que va a ir quitándole los bienes a los ricos para dárselos a los pobres, ¿no? Y lo cual es completamente mentira, porque a ellos no les costó nada de lo que hoy, por el bien de la nación y de las mayorías, se está buscando tener para este proyecto tan importante.